El vídeo que vais a ver a continuación forma parte del proyecto Promoción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, información y fortalecimiento de la implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo en el sector de los centros y servicios de atención a la discapacidad. Este proyecto ha sido financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales dentro de la convocatoria de asignación de recursos de acciones sectoriales contempladas en el Objetivo 4 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. La finalidad de este vídeo es promocionar y difundir la prevención de los riesgos laborales en el sector de los centros y servicios de atención a la discapacidad, en concreto, los riesgos psicosociales en empresas de menos de 50 trabajadores sin representación sindical. El perfil de los profesionales que trabajan en los centros de atención a personas con discapacidad es muy variado. Los riesgos laborales a los que están expuestos en general dependerán del tipo de centro donde se trabaja, de las distintas funciones que se realizan en cada una de las categorías o colectivos profesionales y de las características de las personas a las que atienden. Existen tres tipos de centros: centros o empresas de atención especializada, centros específicos de educación especial, centro educativo, centros especiales de empleo, que no forman parte del objeto de este estudio. Centrándonos en los dos primeros tipos de centros señalados, los puestos de trabajo objeto de estudio son cuidador o cuidadora, monitor o monitora, educador o educadora, profesor o profesora encargado de taller, técnico o técnica en integración social, programas de prevención e inserción social, preparador laboral y cualquier otro técnico o técnica de atención directa, auxiliar de enfermería, docente, personal titulado de atención directa, psicólogo o psicóloga, logopeda, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Los riesgos psicosociales en el sector. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Los factores de riesgo psicosociales generan respuestas de tipo fisiológico, reacciones neuroendocrinas, emocional, sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc., cognitivo, restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc., y conductual, abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc., que son conocidas popularmente como estrés y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. Normalmente, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante largos periodos de tiempo. Son numerosos y complicados de analizar, ya que no solo están formados por variables del entorno laboral, sino que también intervienen las variables personales de cada trabajador o trabajadora. Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y ha de hacerse prevención para todos y todas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, entre otros mecanismos, a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas cuando sea necesario. Principales riesgos. Dadas las características del trabajo y su organización, los riesgos psicosociales en el sector están presentes en todos los puestos de trabajo. Así, de manera generalizada, los factores de riesgo más comunes para la plantilla de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad son: atención y trato con el usuario. Trato con personas cuyas características, discapacidades y/o enfermedades y dolencias físicas o psíquicas pueden hacer más complejas las relaciones. La exposición a dichas situaciones y la implicación emocional puede contribuir al desgaste del personal. Atención y trato con el público. Relaciones con los familiares de los usuarios. Poca autonomía a la hora de planificar el trabajo. Ritmos de trabajo elevados con picos de trabajo, interrupciones e imprevistos, dificultad para programar las tareas y con poca capacidad para decidir cómo hacerlas. Trabajo a turnos y nocturno. Falta de definición de rol. En numerosas ocasiones, las personas desarrollan múltiples tareas, no existiendo definición de puestos de trabajo y/o protocolos de actuación que resuelvan estas situaciones. El personal no sabe a quién recurrir en caso de conflicto. Doble jornada o doble presencia, que se refiere a la exigencia simultánea tanto en el ámbito laboral y del doméstico familiar. Además, es un sector muy feminizado.
Buenas prácticas preventivas. Antes de hablar de buenas prácticas preventivas, hay que tener en cuenta que en las empresas de menos de 50 trabajadores y sin representación sindical del sector, las evaluaciones de riesgos psicosociales son casi inexistentes. Con lo cual, en primer lugar, para la gestión efectiva de este tipo de riesgos, habría que realizar evaluaciones de riesgos psicosociales en los centros de trabajo y apostar por informar y concienciar sobre su existencia y sobre cómo afectan a la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, sensibilizando a las empresas y a las propias plantillas sobre su importancia. Dicha evaluación no es un fin en sí misma, sino un instrumento. La identificación de los riesgos psicosociales es el primer paso para la prevención de riesgos y el daño asociado, continuando con la implantación de medidas preventivas eficaces. Hemos agrupado en 8 grandes epígrafes las medidas preventivas en función de las condiciones de trabajo sobre las que deben actuar las medidas propuestas. 1. Adaptación y duración de la jornada laboral, en el sentido de flexibilizar su ordenación teniendo en cuenta tanto las necesidades del servicio como las de los trabajadores y trabajadoras. 2. Mejora de la ratio, nuevo cómputo de ratio basado en criterios pactados y objetivos. 3. Movilidad. Negociación de criterios objetivos y pactados de promoción interna y decisión negociada y participada de cualquier cambio de turno o distribución de tareas. 4. Calendario laboral, acordado y estable, que tenga en cuenta medidas de conciliación de la vida laboral y doméstico-familiar. 5. Formación. Identificación de las necesidades formativas de todo el personal y planificación de los distintos cursos de formación. 6. Sistemas de soporte profesional. Generalizar la elaboración de planes de acogida, protocolos, equipos de colaboración, así como las figuras de coordinadores. 7. Comunicación. Establecer una política de comunicación y de planificación de trabajo consensuadas. 8. Retribuciones. Establecer unas retribuciones dignas y acordes a las características de los distintos puestos de trabajo y jornadas. Con el objetivo de prevenir los riesgos psicosociales en origen, hay que poner en práctica medidas preventivas concretas que tiendan a 1. Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y trabajadores y sus superiores en la realización de tareas, por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. 2. Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades y para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias, por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo estrictamente pautado. 3. Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la realización de las tareas, por ejemplo, potenciando la participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo, el orden y la asignación de las tareas, el ritmo, la cantidad de trabajo, etc. 4. Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos y cualificación del puesto de trabajo, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. 5. Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. 6. Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las condiciones de trabajo, jornada, sueldo, etc., evitando los cambios contra la voluntad del trabajador. 7. Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los cambios. 8. Establecer principios y sobre todo procedimientos para gestionar personas de forma justa y democrática, de forma saludable. 9. Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada. 10. Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada, a través de una buena planificación como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla necesaria.